Este es el Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es todo. Y hay veces, hermanos, entendemos la historia, pero seguimos sin entender el mensaje del Evangelio, hermanos. Seguimos batallando con nosotros mismos, seguimos siendo irreverentes ante el Señor. Y, hermanos, lo que hoy vamos a tener es algo muy especial, hermanos, es algo muy sagrado, hermanos, que no se debe tomar a la ligera. Y es algo, hermanos, que el ser partícipe es porque somos parte de la iglesia. Amén. Por eso, hermanos. Y de eso les voy a hablar hoy. ¿Cuál es el significado, hermanos, de la sangre de Cristo? En otra ocasión hablaremos del pan, pero hoy les quiero hablar del significado de la sangre de Cristo, que es lo que vamos a celebrar el día de hoy. Hermano, hace rato que estaba hablando del avión. Había un señor en mi pueblo que dice que cuando la primera vez que se subía al avión no se paró, porque él pensaba que si se iba para allá, el avión se iba así. Entonces iba así derechito en todo el vuelo para que no se moviera. Yo no sé cómo le fue, pero sí me han tocado esos viajes de pronto difíciles. Había un señor tejano que quería presumirle a un campesino mexicano ahí en la frontera. Y ya llegó el campesino para trabajar con él, y el dueño del rancho tejano, ¿no? Le dice, mira, dice, ¿ves hasta allá donde está ese poste? Ese que está hasta allá lejos. Y el campesino mexicano dice, sí, allá lo veo. Mira, dice, hasta allá es mi rancho, y lo mismo es más para allá de largo. Dice, o sea, ese es mi rancho, dice. Súbete a mi carro y vamos a tardar como medio día en llegar allá. Queriendo decirle de la distancia, ¿no? Queriendo presumirle. Y le dice el campesino mexicano, sí, dice, te entiendo, dice, yo tenía un carrito también así, dice. Porque le dijo, dice, te subes a mi carro y vamos a tardar como medio día para llegar allá donde está el poste. Sí, dice, yo también tenía un carrito así, dice. Traducción para los que no le entendieron, hermano. O por lo menos ríanse, hermanos, para ahí. Bueno, hoy vamos a hablar, hermanos, de la celebración de la Santa Cena. Antes vamos a hablar un poquito también de lo que eso significaba. Pero pregunta, hermanos, cuando se celebra la Pascua, ¿es para qué, hermanos, celebración? ¿Para cuál era la celebración de la Pascua de los judíos? ¿Para celebrar qué? ¿Cuándo fueron? Ya vamos a llegar a Éxodo, hermanos. Ya vamos a empezar con los estudios y me lo van a poder decir así, hermanos. Cuando fueron liberados de Egipto, de ahí en adelante empezaron a celebrar. Acuérdense que antes de eso no había pueblo. O sea, era el pueblo que estaba esclavizado, pero como nación, como grupo, empieza a surgir ya hasta que salen de Egipto, que es cuando habla con Moisés y le dice, ve y que dejen salir a mi pueblo. En ese momento surge, hermanos, ya como pueblo de Israel. Antes eran, pues llegaron 66 personas, ¿se acuerdan, hermanos? Cuando llega Jacob o Israel con sus hijos y sus nueras y todo, llegaron y después se volvieron millones, pero se reprodujeron mucho en Egipto. Entonces, pero antes de la salida, hermanos, hubo una fiesta, que ahora se le conoce la fiesta del pan sin levadura. ¿Cuál era esa fiesta? Acuérdense, nada más tienen que ir un poquito a la Biblia, que dice, ¿qué les dijo el Señor? Prepárense, van a cenar. Esa preparación que es antes de que salgan. Es decir, esa preparación es antes de lo que ahora se celebra la Pascua. En el judío se celebra la fiesta del pan sin levaduras, la Pascua y las primicias juntos. Esas tres fiestas en la cultura judía empezó en ese tiempo y hasta la fecha de hoy se sigue. Incluso llegó a ser un momento, hermanos, donde la celebración de las tres era obligatoria para ir a Jerusalén. Para que les dé una idea de lo importante que era ese momento cuando el Señor, yendo a celebrar de la Pascua, tiene que celebrar, ¿qué antes? La fiesta del pan, de los panes sin levadura. Eso tiene que ver con la cena, hermanos. Así que hoy vamos a aprender muchas cosas
Y pongan atención, hermanos, para que se den una idea de lo sagrado que es pasar a tomar la cena. Dijo Spurgeon: la moralidad puede mantenerte fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesús puede mantenerte fuera del infierno. Y eso es verdad, hermanos. Ahorita vamos a ver por qué ese énfasis en hablar de la sangre, hermanos, y que ahora, como ordenanza, todos como iglesia lo pasamos a celebrar con su reverencia, con el respeto, con el valor que merece esto. Entonces dice, la moralidad, sí es cierto, te puede mantener lejos de la cárcel, pero solo la sangre de Cristo te puede mantener lejos del infierno. ¿Y a cuántos de ustedes, hermanos, no celebramos, hermanos, de que ya en la vida venidera, hermanos, no vamos a estar ahí? Porque la sangre de Cristo, hermanos, es la que nos apartó un lugar para estar con Él, donde Él ya se adelantó. Y pongan atención en eso que les estoy diciendo, porque eso es parte del versículo clave que vamos a ver. Que Él ya se adelantó a preparar lugar, porque dice, a la casa de mi Padre voy, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, donde yo voy, yo quiero que también estén. Si no fuera así, yo se los hubiera dado. Eso está en el Evangelio de Juan. Entonces, hermanos, cuando entendemos esto, vamos a ver qué dice la palabra acerca de esto. Quiero mencionarles, antes de leer la escritura para este día, quiero hablarles algunos versículos, hermanos, que hablan precisamente de la sangre. En Mateo dice, esto es mi sangre del pacto. Sangre del pacto. ¿Cuál pacto, hermanos? Acuérdense que hubo muchos pactos, desde el pacto adánico, ya prediqué aquí de los pactos, hermano, pacto adánico, abrámico, davídico, pero nosotros estamos esperando el pacto nuevo que se hizo con Él, pero estamos esperando su segunda venida. Dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ese es el objetivo de la sangre, hermanos, es derramada para el perdón de pecados. Como dice en Primera de Pedro, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Entendemos, hermanos, que su sangre no solamente fue la que pagó el pacto, pero fíjense una de sus características de su sangre, que dice que fue como de un cordero sin mancha y sin defecto. Primera de Juan, que dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y otra vez, y la sangre de su Hijo Cristo nos limpia de todo pecado. Nuevamente, hermanos, el versículo nos habla de que la sangre, el objetivo es para limpiarnos de pecado. Y por último, en Colosenses, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y el perdón de pecados. Como ustedes ven, hermanos, solamente Él pudo haber hecho que tuviéramos redención y perdón de pecados. Ahorita vamos a oír términos como expiación. Y ahorita vamos a entender qué es lo que significa, hermanos. Entonces, ahora sí, hermanos, si me permiten, les voy a pedir que se pongan de pie. Y vamos a leer la palabra que está en Mateo 26, del 17 al 30, y habla acerca de la cena del Señor. Vamos a leerla juntos, hermanos, y dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al anochecer, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12. Mientras comían, les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús. A la verdad,
El Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió, se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, gracias, Padre, por tu palabra que inspiraste hace más de 2000 años a hombres que nos dejan en un papel la reseña histórica de lo que pasó, tal como fue. Ahora, Padre, que ese papel se vuelva un mensaje que transforme nuestro corazón, que no sea un libro solamente, que no sean palabras solamente. Padre, permite que ahora este mensaje transforme mi vida y la de mis hermanos y todos de aquellos que están escuchando el mensaje. Permite, Padre, que estas palabras que quedaron plasmados con la tinta adquieran vida en esta mañana y puedan hacer que mi mente finita, que tiene un límite para entender las cosas, Padre, no siga pecando en contra de ti y podamos en santidad y obediencia hacer las cosas como a ti te gustan, Señor, como a ti te place. Esto para que nuestras oraciones no tengan tropiezos, Señor. Tenemos necesidades tan grandes, Padre, que ¿a dónde iremos si no es a ti? Solo tú tienes palabras de vida, Señor. Hay problemas que mis hermanos están pasando, necesidades de salud, financieras, con los hijos, con el matrimonio. Padre, de una manera en que nadie nos puede ayudar aquí, pero tú sí nos puedes ayudar, Señor. Por eso te pedimos que nuestra oración llegue a ti como olor fragante y que no seamos personas que nosotros mismos obstruimos nuestra oración. Permite, Padre, que con humildad podamos entender tu mensaje y que podamos, Padre, hacer honor a esa palabra que nos llevamos, que somos creyentes en ti, Señor. Permite que cuando digamos que somos creyentes resuene de tal manera en que no solamente lo oigan, sino lo crean porque lo ven. Gracias, Señor, te doy por esta mañana y permite que tu palabra nos hable, nos redarguya, nos enseñe, porque para eso es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero que pongan atención, hermanos, en este pasaje. Hay mucha enseñanza y vamos a cubrir gran parte de ella, pero se dan cuenta, hermanos, al principio dice que el primer día, ¿de qué fiesta? Fiesta de los panes sin levadura. O sea, lo que es primero es la fiesta de los panes sin levadura. En eso estaban organizando. Y luego le dice, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? O sea, la fiesta es la preparación de todo. Después sigue la Pascua, que es cuando ya comen lo que prepararon, y después siguen las primicias. En ese orden, para que tengan una idea de qué es lo que está pasando ahí. Entonces, primero dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos? Entonces, todo está, y después viene una parte muy importante. Estaban, hermanos, cenando, contentos, gozosos, pero pasa algo en el 21. Dice, mientras comían les dijo,
les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Dentro del gozo de la cena hay una parte donde se habla de algo amargo, que en este caso, ¿qué es? La traición. Es parte, el Señor está haciéndolo, están cenando y está haciéndolo parte de la cena. Después, bueno, preguntaron que quién era, y después dice que mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo, lo partió, coman, y después vean que él dice, tomó la copa, dio gracias, y luego viene una parte donde dice, les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo. Fíjense ahí, hermanos, él dice que no va a beber de esa copa en particular. ¿Ya lo vieron? Dice, les digo que no beberé de este fruto. Ya había tomado, o sea, no dice que no tomó nada en toda la cena, sino en particular en ese momento, esa copa dice que ya no la va a tomar hasta el día en que beba con ustedes. Ahora, ¿qué pasa después de que dice eso, hermanos, en el 30? ¿Qué hicieron? Cantaron los salmos. ¿Bebieron la última copa? Ya no. Tan pronto terminaron de cantar, salieron al monte de los olivos. ¿Qué seguía, hermanos? La pensión, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, ahí vamos. Vamos a ver las leyes de la expiación de pecados. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, hermanos, después de pasar el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, es quien se cree que los escribió Moisés, con excepción de la parte donde él muere, que se cree que la escribió Josué. Ok. Aquí, hermanos, la creación, que es lo que vamos a terminar en unas 2 semanas, después sigue el Éxodo, pero aquí hay una parte importante, hermanos. Levítico viene de Leví, de la tribu de Leví. ¿A qué se encargaba la tribu de Leví, hermanos? La tribu de Leví fue separada exclusivamente para el sacerdocio. Y les dijo, todos ustedes van a trabajar y ellos se van a dedicar al sacerdocio. Todos, para que ellos no trabajen, todos le van a dar una ofrenda. Y la tribu de Leví se va a encargar del sacerdocio. De ahí es donde nace el apoyo al pastor, digamos, porque no van a trabajar, sino solamente se va a dedicar al sacerdocio. En esa parte, hermanos, de Levítico, cuando llegue el momento y lo estudiemos, vamos a ver que encierra mucha enseñanza de qué es el sacerdocio, cómo se tenía que hacer. Porque hay reglas específicas, hermano, no nada más así. Reglas específicas donde se tenía que decir cómo iba a hacerse. Vamos a ver qué dice Levítico. Vamos a ver 2 escrituras, capítulo 16 y capítulo 17. Dice, el Señor le habló a Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón. ¿Qué pasó? Murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Fíjense, hermanos, solamente por el hecho de haberse acercado de una forma inapropiada a la presencia del Señor, ¿qué pasó con ellos? Murieron, hermanos. Si esa ley fuera efectiva al día de hoy, muchos de nosotros no estuviéramos aquí, hermanos. Bueno, ni al parking entraríamos, ni a la de costo, hermanos, muchos no. O sea, imagínense si ahí empezara, ¿no? Donde se empieza a contar de cómo llega uno al templo, hermanos. Es lo difícil del ministerio, que muchos quieren servir al Señor, pero no estamos dispuestos a pagar eso, hermano. Requiere exactamente todo lo de nosotros, hermanos. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio. Ahorita vamos a ver qué es propiciación, que está sobre el arca. No sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio, donde estaba la presencia del Señor en nube. Dice, no sea que se acerquen ahí y de una forma inapropiada, porque van a morir. Dice, Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo
para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Fíjense, hermanos, dice, tenga cuidado que no entre de una forma equivocada. Él tiene que entrar con un novillo y para el sacrificio y un carnero para el holocausto. Quiere decir, hermanos, que para ser dignos de entrar ahí, había que entrar con una ofrenda. De otra manera no se podía entrar. Y la ofrenda tenía que tener requisitos especiales, hermanos. Eso era la ley, hermanos. Eso era el Antiguo Testamento. Bueno, le da gracias a Dios que ya no vivimos en el Antiguo Testamento bajo la ley, hermanos. Era dura. Por menos de eso uno se moría, hermanos. Este es un ejemplo, Levítico 16. Vamos a ver Levítico 17. Dice, cuando algún israelita o extranjero que vive entre ustedes coma cualquier clase de sangre, yo me pondré en su contra y lo eliminaré de su pueblo, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Yo mismo se la he dado a ustedes sobre el altar para que hagan propiciación por ustedes mismos, ya que la propiciación se hace por medio de la sangre. Por eso les digo, ninguno de ustedes deberá comer sangre, ni tampoco deberá comerla el extranjero que viva entre ustedes. Hermanos, uno se puede pasar leyendo Levítico y dice uno, wow, ¿cuántas reglas son? Cuando lleguemos, hermanos, a Éxodo, vamos a ver cuántos mandamientos son, que no son 10. Estábamos bien contentos que son 10, ¿verdad? No son 10. Y ni los 10 podemos, imagínense. Entonces, hermanos, la ley de Moisés es más grande que todo eso. Y eso era el Antiguo Testamento viviendo bajo la ley. Vamos a ver qué es expiación y qué es propiciación. Esto es importante entendernos porque de pronto leemos la Biblia y ni le entendemos y hasta le seguimos. Cuando deberíamos ahí detenernos y decir, Señor, no te entiendo aquí. Expiación, borrar las culpas por medio de algún sacrificio. Padecer las consecuencias de desaciertos. La expiación es el centro de gravedad del pensamiento y la vida cristiana. ¿Por qué, hermanos? Porque gracias a la muerte de nuestro Señor Jesús, nuestros pecados son limpiados con la sangre de Él. Ya no tenemos que llegar ante su presencia con vacas o toros o con nada. Ya no tenemos que llegar. Él ya pagó nuestro pecado con su sangre y ahora nosotros llegamos sin tener que ofrecer esa ofrenda física de los novillos, de los carneros, nada de eso, hermanos. Aquí empieza otro tipo de relación. La propiciación quiere decir que deja a un lado la ira por una ofrenda. Por eso dice, no sea que vaya a llegar y no lleve su ofrenda. Tiene que llegar con su ofrenda. Si no llega con una ofrenda con estas características, va a morir. Por eso no todos entraban a ese lugar santo. Pero ahora todos nosotros, hermanos, podemos llegar a la presencia del Señor por medio de la oración. Ahora comparen, hermanos, ¿qué dice Hechos? Porque aquí viene la diferencia. Hechos es el primer libro después de los evangelios, donde ya empieza a ver cómo empieza a funcionar la iglesia. Fíjense qué pasa en Hechos. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. Hechos, hermanos, es la vida de los apóstoles ya después de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, ¿correcto? Ok. Y los otros presos lo escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos habían escapado. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas.
Luego lo sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Creer. Hermanos, si esa pregunta se hubiera hecho cuando Aarón, ¿qué tengo que hacer para ser salvo?, ¿qué le hubiera contestado? El novillo, el cordero, que sin mancha, que si eran pobres eran los pichones, si eran ricos era el novillo. ¿Se sabe todo eso, no? Pero ahora dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál es la respuesta? Creer. Eso es todo, hermanos. ¿Qué diferencia del Antiguo Testamento, cuando había que llegar con cierto tipo de ofrenda para no ser consumido aquí, y ahora solamente es creer? Y ese mensaje, si hoy le preguntara a alguien, a usted en el trabajo, mañana, pasado, en el bus, en donde sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le contestaría a usted? Creer. Eso es todo lo que tienes que hacer. Creer. Creer. Parece tan sencillo, hermanos. ¿Y cómo todavía batallamos con eso? Seguimos siendo rebeldes. No creemos en todo lo que dice la palabra. Ese es el mensaje, hermanos, y sigue siendo al día de hoy: creen. Vamos a ver, hermanos, las características de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es, primero, en análisis. Si la analizamos completamente, su sangre es perfecta. Antes que nada, antes de pasar a esto, hermanos, quería decirles aquí, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos se habla 427 veces acerca de la sangre. Hay 4 predicadores en el libro de Hechos. ¿Quiénes son? Ya lo saben, hermanos. Pedro, Pablo, Esteban y Felipe. 4 quienes hablan en el libro de Hechos. 427 veces se habla acerca de la sangre de Cristo. Todo el mensaje de Hechos, todo, hermanos, habla acerca de la redención y de la sangre de Cristo, para que tengan una idea de lo importante que es la sangre de Cristo dentro de cuando la iglesia primitiva empieza. En análisis, su sangre es perfecta. ¿Qué dice Isaías, hermano? Por eso el Señor mismo les dará una señal: la joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Acuérdense, hermanos, Jesús nació, su nacimiento fue virginal. ¿Intervino el hombre ahí? No. Fue concepción divina. Pregunta: ¿todo en Jesús fue perfecto? Sí. ¿Incluyendo su sangre? Sí. Su sangre de Jesús, hermanos, era perfecta, porque no dependía de ningún ser humano. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacerlo. Jesús fue de un nacimiento virginal, como lo dice Isaías y lo dicen todas las profecías. Y así como él fue un hombre perfecto, su sangre era perfecta. Judas gritó de que había traicionado sangre inocente. Pablo explicó que Jesús no conoció pecado. Todo lo que hablan las escrituras de la perfección de Jesús, hermanos. Pilato les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa en absoluto. Jesús mismo dijo: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Mismo Jesús les dijo: dígame si he cometido pecado, alguien que me diga. Nadie le pudo levantar la mano ahí. Jesús fue mencionado como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En Hebreos lo dice. Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él jamás dijo mentira. Un hombre perfecto, hermanos. Y el último, Jesús añadió: en él no hay pecado. Lo dijo Juan. Hermanos, Juan añadió: en él no hay pecado. Como podemos ver, hermanos, toda la escritura nos da
el perfil, la personalidad de Jesús como un hombre perfecto, sin mancha. Su sangre entonces es perfecta. Vamos a ver en aplicación. Ya aplicándola para lo que sirve la sangre. Fíjense, la sangre, dice en Hebreos, la sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras. Fíjense lo que ocasionaba esa sangre, hermanos. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras. ¿Qué pasaba? Las santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Versículo 14. Si esto es así, ¿qué dice ahí? Cuanto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Hermanos, la sangre de Jesús no solamente era perfecta, sino era pura. En ningún momento, hermanos, se compara como la sangre de esas novillas, de esos toros, ¿verdad? En ningún momento dice, si la sangre de esas novillas y las cenizas que se le echaban a la gente impura y quedaban limpias de pecado, cuanto más la sangre de Cristo, que es una sangre pura, en acción. ¿Qué es su sangre? Su sangre es perpetua. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Jesús, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué no ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre? Cuando Él se ofreció a sí mismo. Cuando Él se ofrece todo, hermanos. Él se ofrece todo y entrega todo. Él estaba sufriendo como 100% humano que era. Dice, Señor, aparta de mí esta copa, pero que se haga mejor tu voluntad. Él estaba sufriendo, hermanos, y aún en medio de eso él reconocía que había venido con una misión y tenía que cumplir. Por eso al final dice, consumado. Él se entregó, hermanos, para que usted, así como cree, así como lo oye, hermanos, así como es usted. ¿Sí sabe cómo es usted, verdad? Así como es usted. Dios dio su sangre por usted. Hermanos, es tan bonito verse al espejo y reconocer quiénes somos. Porque nos hace seres humanos humildes, hermanos. Reconocer que por nuestras propias fuerzas, hermanos, ¿qué pudiéramos darle a Dios para merecer la vida eterna? Nada, hermanos. Cuando reconocemos todo eso, hermanos, que Él se entregó todo, para que ya no hubiera más que matar novillos y animales y ofrecer sangre, y ofrecían miles y 500 y 200, Él se ofreció. Y Juan 3:16, Él no quiere que el mundo se pierda, solamente que crea en Él y tendrá vida eterna. Hermanos, cuando entendemos el mensaje, podemos darle sentido a ese valor de su sangre. Las escrituras que lo dicen, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. En efecto, dice en Hebreos, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y por último,
Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Hermanos, cuando entendemos esto, podemos entender, hermanos, que la muerte de nuestro Señor Jesús, para que usted y yo un día estemos y nos veamos con Él allá en la Nueva Jerusalén, hermanos, podamos apreciar de lo que significa tomar la Santa Cena. El gran valor que tiene esto. Ahora, primero es la fiesta de los panes sin levadura. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Que era la preparación ¿para qué? Para celebrar la Pascua. Después sigue la fiesta de las primicias. Las tres juntas se celebran en el pueblo judío. Ok. Dentro de la fiesta del pan, de los panes sin levadura, dentro de la fiesta, ¿cómo se celebraba? La fiesta de los panes sin levadura es la antesala a la celebración de la Pascua, la cual se instituyó en el libro de Éxodo 12, del 7 al 20, 24 al 27, la noche anterior a la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? La noche antes de que lo liberaran se establece la fiesta. Se le llama así, ¿cómo así? Fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? No me han perdido ahora. Se llama así la fiesta de los panes sin levadura debido a que se ofreció un cordero en lugar de la vida de los primogénitos de Israel. Porque ¿cuál era la última plaga? Iban a morir todos los primogénitos, ¿sí? Dice, pero ustedes celebren algo, preparen y la sangre la ponen en sus dinteles para que el espíritu de la muerte pase derecho y no entre ahí. Entonces pusieron eso y ese sacrificio fue a cambio de la vida de los primogénitos del pueblo de Israel. No me han perdido, ¿verdad, hermanos? Porque para regresar está duro, ¿no? ¿Ok? Entonces se hace la celebración, así se le llama. ¿Por qué? Pues lo vamos a ver ahorita. Pero esa es la fiesta, hermanos, que pasa antes y al otro día se van, al otro día salen, ¿verdad? Que es cuando ya salen de Egipto. Ok. Ceremonia de la Pascua en tiempos de Jesús. Observen, hermanos, saquen sus lentes, porque está chiquito, ¿no? Pero yo se lo voy a dar, hermanos. Dice, antes de comer el cordero se decía una bendición. Esto es como era la fiesta, hermanos, para que tengan una idea de cómo era la cena. Antes de comer el cordero se decía una bendición y se bebía una copa de vino mezclada con agua. Porque aquí, hermanos, hay 4 copas. Antes de comer el cordero se decía una bendición y se bebía una copa de vino mezclado con agua. Se llevaban a la mesa las hierbas, el pan y el cordero asado. Se explicaba el significado de lo que se hacía, se recitaban unos salmos, se tomaba segunda copa de vino. Se bendecía, partía y se comía el pan sin fermentar. Después de comer el cordero con las hierbas lavadas de las manos, se bendecía, ¿qué? Se bendecía una tercera copa de vino y se bebía. Sigue la fiesta, ese es el orden. 6. Se recitaban otros salmos. 7. Se bendecía y se bebía una acción de gracias. 8. Acción de gracias y se acababa. Observe que dice Mateo 26:30. Jesús dijo, este es mi cuerpo. En el 5, esta es mi sangre. Pero ¿qué pasó con las 7, hermanos? La cuarta copa no se tomó. Porque tan pronto estaban con eso, sabían. Eso tiene un significado, hermanos. Seguimos Mateo 26, 17 al 19. Vamos a empezar con la primera copa. Ahorita les voy a decir cómo fue copa por copa. El primer día yo estaba pensando en el lunch, hermanos. Se ve preciosa la ceremonia, hermanos. Uno se imagina todos los elementos ahí, hermanos. Y ahí es donde Jesús, hermanos, nos dice que Él va a regresar. Es bien importante ese momento, hermanos. O sea, que se calcula que en esas fiestas había 2 millones de gente en Jerusalén. Para encontrar un lugar para hacer la cena era difícil. Por eso Él dice, vayan a preparar el lugar.
porque no había lugares. Todo el mundo quería celebrar la fiesta de los panes sin levadura y ahí se quedaban para celebrar la Pascua. Fíjense, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ahí hace hincapié exactamente lo que está pasando, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que coman la Pascua? Los preparativos es esa fiesta, hermanos. Y él le respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y le dijeran: el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús los había mandado. ¿Y qué? Prepararon la Pascua. Están en la fiesta de los panes sin levaduras, preparando lo que sigue, la Pascua. Okay. Fíjese que dice Éxodo, yo se los leo, hermanos: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Siempre van a celebrar esto. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, porque en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Versículo 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Hermanos, son indicaciones precisas de que estas fiestas se tenían que cumplir. Pero ya vieron las características. Primera copa. La Biblia no nos dice cada qué tiempo se realice la cena. Muchas iglesias lo hacen cada mes, muchas iglesias lo hacen cada 8 días, muchas cada 2 meses. La Biblia no nos dice cada qué tiempo. Lo que sí sabemos es que la preparación es continua. Jesús antes y ahora siempre provee el lugar, ¿sí o no? Jesús proveyó este lugar, ¿no? Amén. ¿O es de alguien? No, este es el lugar del Señor. Jesús provee el lugar, el cordero lo provee, sí, y el sacrificio. La preparación es continua. Eso sí nos corresponde a nosotros, hermanos. ¿Cómo viene usted esta mañana para tomar la cena del Señor? Porque, hermanos, si no nos preparamos para tomar la cena, si nada más venimos: oh, ¿a poco es la cena? Oh, sí, de verdad, qué bueno. No, hermano, no la tome. No, hermano. Prepare su corazón. Esto es sagrado, hermano. Voy a pasar para que me vean. No, hermano, yo salgo igual si pasó o no pasó. No pasa nada de mí, hermanos. En usted sí. Y nos preparamos por medio de la oración, es lo bonito, ¿no? No es que no hay que traer bueyes y carreras, no, hermanos. En oración uno se prepara para tomar parte de esto, hermanos. Jesús provee el lugar, el cordero y el sacrificio. Primero, la copa de la preparación. Dijo: vamos a preparar, se dio. La copa de la purificación. Al anochecer, Jesús estaba sentado en la mesa con los 12. Mientras comían les dijo: les aseguro que uno de ustedes, ¿qué?, me va a traicionar. ¿Se acuerdan que había un momento donde en la cena, donde el segundo paso era remojar las hierbas amargas? Esto es lo que pasa en ese momento. Dicen: ¿saben qué? Aquí va a pasar algo que ni idea tiene. Uno de ustedes me va a traicionar. Hasta ese momento todo iba bien, andaba punto siempre. Uno de ustedes me va a traicionar. Todos: ¿qué? Sí. No, y otro me va a negar. ¿Y qué creen? Ninguno va a estar en mi crucifixión, más que uno. Juan. No, hermanos. Dice: me va a traicionar. Ellos se entristecieron mucho y uno por uno comenzaron a preguntarle: ¿acaso seré yo, Señor? El que mete la mano en el plato es el que me va a traicionar, respondió Jesús.
A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito, pero ¡ay de aquel que lo traicione! Más le valdría a ese hombre no haber nacido. ¿Acaso seré yo, Rabí? Le dijo Judas, el que lo iba a traicionar. Tú lo has dicho, contestó Jesús. La segunda copa, cuando remojan las cosas, él está diciéndoles algo amargo, duro, que era que le iban a traicionar. Remojar el pan dentro de las hierbas amargas representaban el tiempo amargo de esclavitud que vivieron en Egipto, sin esperanza, solo amarguras. Así estamos todos nosotros antes de conocer a Jesús. Y aquí es, hermanos, donde entra la confesión. Porque ninguno de nosotros, hermanos, puede pasar hoy a tomar esta cena y que haya algo que estorbe, porque todos nosotros hemos pecado, hermanos. Todos nosotros hemos fallado en algo ante el Señor. Y aquí es donde entra el momento donde nosotros, antes de poder tomar esta cena, hermanos, necesitamos tener confesión con nuestro Señor. Lo bonito, hermanos, es de que es en forma personal. Usted sabe qué es lo que ha pasado en su vida. Usted sabe cómo le ha fallado al Señor, cómo lo ha traicionado con su boca, con sus ojos, con su testimonio. Yo no sé, hermano. Yo sí sé lo mío. Y yo sé cómo confesar ante el Señor mis pecados, hermanos. Pero este es un momento tan especial que se necesita la confesión, hermanos. 3. La copa de la participación. Aquí es el Señor donde nos invita a todos. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Ya les había dado la hierba amarga. Aquí me van a traicionar. Tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, ¿qué? Tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y como vamos a ver después en Corintios, dice, haced esto en memoria de mí. Hermanos, esto no es de que ya vine y no, hermanos. Necesitamos confesión de pecados, hermanos. Necesitamos reconocer qué fue lo que pasó. Esta copa sella el nuevo pacto. Este nuevo pacto instituye a su iglesia para que todos alcancen salvación. Pregunta, hermanos, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Si el Señor hoy viniera, ¿a usted lo vería como un pilar de la iglesia? ¿Lo vería como alguien que exalta su nombre, cómo se comporta, cómo habla? Es la parte, hermanos, donde es personal y cada quien, hermanos, tiene que ponerse a cuentas con el Señor, hermano. Cada quien. Es personal y lo bonito es de que lo podemos hacer en nuestra intimidad antes de que pasemos, hermanos. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? La pregunta. Por último, la copa de la promesa. Observen, hermanos. ¿Qué dijo él? Les dijo que no beberé de este fruto. Dice, de esta no voy a beber. Dice, no es de que no iba a tomar vino, ya llevaba la tercera copa. Dice, de ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Se dan cuenta, hermanos, que la última copa no lo tomó. Y es la copa de la promesa, donde un día vamos a estar celebrando con Él, hermanos, su iglesia. Su iglesia, Él va a venir por su iglesia, ya sea que el Señor nos llame antes, que suene la trompeta final para nosotros en diferentes momentos, seguramente, ya sea que primero nos vayamos o que estemos aquí cuando Él venga, pero entonces vamos a celebrar con la última copa, hermanos, la copa de la promesa. Mientras ese momento llega, lo que vamos a hacer es celebrar para recordar todo eso que hoy aprendimos, hermano. Por eso es importante la cena. Si me ayudan, hermanos, vamos a pasar a tomar la cena. Si me ayudan a mover
Vamos a ay, perdón, sí, gracias. Yo los invito, hermanos. Vamos a tomar un tiempo a meditar qué es lo que aprendimos hoy. Y en confesión, hermanos. Vamos a guardar silencio en este momento tan especial, hermanos, tan delicado de este día. Sin distracción. Platique con el Señor, hermanos. Tal vez es el único momento de todo el mes que como iglesia, hermanos, nos presentamos ante el altar del Señor. Confiese, hermanos, si algo tiene que confesarle al Señor para que Él nos perdone. Les dejo este tiempo, hermanos, para que en oración hermanos, para que el Señor nos escuche cómo llegamos este día.